Ser Podcast. Un bombardeo israelí ha matado a decenas de personas en el campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de la Franja de Gaza. El propio gobierno de Israel reconoce que han sido ellos los que han lanzado ese ataque para matar a un dirigente de Hamás que estaba, dicen, en un centro de operaciones subterráneo. La CNN acaba de entrevistar a un teniente del ejército israelí que les ha confirmado efectivamente que las bombas las han lanzado ellos, y el periodista de la CNN le ha preguntado esto al teniente. Dice, sabíais que había civiles inocentes, mujeres y niños en ese campo de refugiados, ¿verdad? Y ahí el militar ha contestado que es la tragedia de la guerra. Enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola, Pablo. Hola, Aimar, buenas noches. ¿De qué magnitud es esa tragedia que ha causado este ataque? A esta hora es desde luego complicadísimo conocer el alcance de esta matanza, sobre todo porque Jabalia es el mayor de los 8 campos de refugiados que hay en Gaza. Está al norte de la franja y en él viven más de 100.000 personas. De hecho, Naciones Unidas había alertado de que este campo había sobrepasado el límite de su capacidad. El ataque de Israel ha afectado a un área residencial de este recinto. Ha dejado un enorme cráter en torno al cual se sigue buscando a esta hora posibles supervivientes entre los escombros de los edificios afectados. Uno de ellos se ha evaporado por la potencia de las bombas israelíes. De allí llegan imágenes horrendas de hombres recuperando en bolsas partes de cadáveres, incluidos de niños. El director del hospital más cercano, donde se está trasladando los restos de las víctimas y también a los heridos, ha proporcionado una primera cifra de al menos 50 muertos y 150 heridos, aunque la Cruz Roja Palestina ha rebajado después esa cifra a 25. No obstante, la organización reconoce que el rastro que ha dejado este ataque es absolutamente horrible. Israel ha reconocido la autoría del ataque, lo justifica, como decías, por albergar infraestructuras de Hamás, incluidos esos túneles que utiliza la organización yihadista. De hecho, asegura que ha acabado con la vida de uno de los comandantes de Hamás y varios de sus lugartenientes, y responsabiliza a la organización por la muerte de civiles. Una vez más dice que los utiliza como escudos humanos. Pablo, gracias, buenas noches. Hasta luego. A esta hora de la noche aquí en España, la familia real sigue cenando en el Palacio del Pardo, celebrando la mayoría de edad y la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Es algo en lo que solo participa la familia, y esta vez, al revés de lo que ha sucedido por la mañana, sí que está el rey emérito. De la agenda pública lo habían dejado fuera por todos los escándalos que arrastra, aunque a esta celebración teóricamente íntima familiar sí que está invitado Juan Carlos I, que en cuanto termine se va a ir, como ha venido hoy, en avión fuera de España. En el Pardo, allí está María Manjabacas. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí a las puertas del Pardo, esperando ahora Aimar las salidas, porque el rey emérito tiene previsto un vuelo a las 11 de la noche. Sabemos que se marcha de España, no exactamente dónde, porque Zarzuela no le permite ni dormir en palacio ni en ninguna estancia de patrimonio nacional desde que se autoexilió en Abu Dhabi. Por cierto, en la estrategia de alejamiento y de protección de la princesa Leonor para que nada distorsione su puesta en escena, hay un dato llamativo, que no se ve con su abuelo desde que se fue de España, y de que para encontrar una foto de familia del rey hay que remontar, si lo digo bien, 5 años atrás, en el 80 cumpleaños de la reina Sofía. Son datos, Aimar, que dan idea de lo que quiere Zarzuela con Leonor, que el foco esté en ella, que la ven como un activo para la corona, y no en el rey Juan Carlos, que ha llevado la institución a sus niveles más bajos de descrédito y de popularidad. Aquí ahora mismo todavía siguen las dos familias juntas. En la anterior conexión contábamos que el rey emérito había llegado saludando a los presentes que estaban aquí, no muchos por cierto, con banderas, en un coche de copiloto, en el que detrás iba la reina Sofía, casi como escondida, nos ha costado verla, y con esta foto parece ser que nos vamos a quedar. También decíamos en la anterior conexión que había que leer entre líneas si Zarzuela facilitaba o no una foto de esta celebración familiar. Bueno, pues Aimar, parece, de momento hasta ahora, que no la va a ver, y esto, bueno, claramente... Pues eso es casi más simbólico que el hecho de que lo hubiera. Sí, bueno, claramente no. Tiene una... evidentemente. Tiene una interpretación, que el foco hoy solo esté en Leonor, en esa imagen, jurando la Constitución, vestida de blanco impoluto, y 2, quieren alejarse del rey emérito para así acercar a la gente a Leonor. ¿Quién grita por ahí al fondo, María? Es que el Pardo está lleno de gente, además es Halloween y la gente por aquí está también de fiesta. Aparte de la fiesta familiar que hay en el Pardo, aquí en las afueras, porque en esta celebración nosotros no estamos dentro, estamos fuera, estamos a las puertas, y en las puertas lo que pasa pues es esto, que es una fiesta más de Halloween. Venga, María, luego hablamos. Un abrazo, hasta luego. I'm on the
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Termina una jornada no apta para alérgicos a la pompa monárquica. Mi impresión es que mucho antes, la supervivencia de la monarquía se evaluaba según las muchedumbres que la celebraban en las calles, y ahora me parece que depende más de la indiferencia con la que se maneje. Es como si antes fuese más de hacerse notar, y ahora, si pasa desapercibida, debe interpretarse como síntoma de éxito. Utilizando una metáfora poco apropiada en la familia de Juan Carlos I, se trata de conseguir ser el elefante en la habitación. Por supuesto que hay fastos, por supuesto que se cumplen los ritos necesarios, por supuesto que la gente se posiciona, por supuesto que Leonor suma en la institución porque pone un peldaño más entre ella y Juan Carlos I que su padre. Pero en el futuro, insisto, creo que habrá asuntos anacrónicos que funcionarán en la medida en que nadie repare en ellos más allá de lo prudente, incluida una reina. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, gracias. So 37 años han pasado entre una jura y otra. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Alteza, hace 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla, y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el rey! Cuando desde el retrovisor de la lectura histórica se mira el día de hoy, habrá una frase que titule todas las crónicas, y es la de: pido a los españoles que confíen en mí. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. Son las palabras finales del discurso de la princesa hoy tras jurar la Constitución. Isabel Villar. Y además de pedir a los españoles que confíen en ella, la princesa Leonor ha hecho una declaración de intenciones ante esta nueva etapa. Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. De familia ha hablado también el rey Felipe VI. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal, y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Palabras del monarca allí en el Palacio Real antes del almuerzo al que han asistido un centenar de invitados. El rey Felipe VI le ha recordado a la princesa, a su hija, cuál es su deber. Su deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución, y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración. La Constitución de 1978, que ha jurado hoy la princesa de Asturias, trajo a España la libertad y la democracia. También Pedro Sánchez ha reivindicado la Constitución en su discurso en nombre del Gobierno, que ha sido quien le ha concedido a la princesa el collar de la Orden de Carlos III y le ha prometido la lealtad del Gobierno. Este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Son las 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 en Canarias. Tenemos noticia de última hora. En este día tan peculiar, el Partido Socialista y Esquerra acaban de hacer público un comunicado conjunto en el que confirman un acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía de cara a la investidura. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Acaban de comunicar de manera conjunta PSOE y Esquerra Republicana que ambas formaciones han alcanzado un acuerdo. Efectivamente, dice ese comunicado, sobre el contenido de la futura ley de amnistía, un acuerdo con el que se permiten avanzar decisivamente en el acuerdo para poner en marcha la legislatura. Se ha desbloqueado ese pacto en la tarde de hoy después de una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. En esa llamada, dice el comunicado, y en el marco de la negociación entre PSOE y Esquerra, ambos presidentes han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía. Ambas formaciones consideran colmadas sus expectativas y están satisfechos también sus principios políticos sobre esta norma. Dice el comunicado que la ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. Además, dice el comunicado, han delegado esos partidos en sus respectivos equipos negociadores el cierre definitivo en las próximas horas del eventual acuerdo entre ambos partidos para el apoyo a la investidura tras la aprobación del mismo por parte de los órganos de Esquerra. El acuerdo, dice el comunicado, contendrá cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la legislatura. Al finalizar las conversaciones, dice el comunicado, se comunicará la fecha y el lugar de la firma del acuerdo, así que se va a escenificar ese acuerdo que se ha alcanzado a lo largo de la tarde de hoy, un acuerdo sobre la ley de amnistía que, dicen ambas formaciones, va a permitir avanzar en el pacto para poner en marcha la legislatura. El PSOE consigue así, Aimar, atar los votos, los 7 votos de Esquerra Republicana de Cataluña de cara a la investidura. Decíamos durante todo el día de hoy que la previsión era que los acontecimientos se fuesen sucediendo y precipitando después tanto del mensaje que mandó el presidente Pedro Sánchez ante el Comité Federal el sábado, como la foto que se hizo ayer, el número 3 de Ferraz, Santos Cerdán con Puigdemont, y lo estamos viendo. El primer acuerdo que ha querido cerrar el Partido Socialista ha sido con Esquerra Republicana de Cataluña, un socio que apoyó al gobierno durante la pasada legislatura, y esa es la noticia hasta ahora. PSOE y Esquerra alcanzan un acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía, una ley que, dicen, han desbloqueado ya esos últimos detalles y que van a registrar próximamente en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Guillermo, por recapitular, dicen que han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía, pero no concretan cuál es el contenido de esa futura ley de amnistía. ¿En qué puntos están de acuerdo? No lo concretan. No dan detalles, eso es. Lo que dicen es que se ha alcanzado un acuerdo general, que se han cerrado los últimos detalles, que consideran que están colmadas las expectativas y que están satisfechos sus principios políticos sobre la norma, y que la ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. De hecho, dice ese mismo comunicado que el cierre definitivo lo llevarán a cabo en los respectivos equipos de esos partidos en las próximas horas. Así que, como decimos, es el primer acuerdo. Es importante, Aimar, esto porque nos decían fuentes socialistas durante todas estas semanas que iba a ser importante hacer un cierto equilibrio tanto con Junts como con Esquerra, dos fuerzas políticas que tienen una fuerte competencia electoral en Cataluña. Había que cuidar ese equilibrio para que no descarrilara ninguna de las dos negociaciones, y lo que estamos viendo pues es esa coreografía. Ayer vimos la fotografía con Puigdemont de Santos Cerdán, hoy estamos viendo cómo el primer acuerdo que se cierra de manera formal es con Esquerra Republicana, y en las próximas horas, ya nos lo decían también hoy en el Congreso de los Diputados varias fuentes socialistas, se van a ir sucediendo los acontecimientos. Quería el PSOE que la ley se registrase en los próximos días. Antes incluso nos decían de poner fecha a ese debate de investidura, y es lo que previsiblemente vamos a ver, y es a lo que apunta el comunicado que se acaba de hacer público por parte de ambos partidos. ¿Y en Esquerra qué dicen a esta hora? ¿Qué emite Esquerra? Más allá de ese comunicado conjunto. Xavi Abelló, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos exactamente qué están comunicando desde el Partido Independentista. Bueno, el comunicado, como decís, ha sido pactado literalmente igual por las dos partes. Es un comunicado compartido, pero lo que preocupaba desde hace 48, 72 horas en Esquerra, había bastante preocupación, nerviosismo, porque decían que tal y como estaba redactada la ley de amnistía hasta hace unas horas, en las conversaciones que pues había mantenido con el PSOE, pero también pues Junts per Catalunya con el PSOE, había una parte de algunos de sus dirigentes
que podían quedar fuera, no quedar cubiertos por esta amnistía. Se trata concretamente de la causa de lo que se llamó Tsunami Democratic, por lo tanto esa manifestación, casi invasión del aeropuerto, de la frontera de la Junquera, y ahí Esquerra tiene pues los supuestos cabecillas que lideraron y que idearon supuestamente pues la organización de estas movilizaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de Marta Rovira, pero también de otros dirigentes que son menos conocidos quizás, pero que tienen mucha influencia y mucho poder, como Xavier Vendrell, Oriol Soler, David Madí, más por la parte de Junts, que están aún investigados en esta causa y que decían que podían quedar fuera, no quedar cubiertos de esta amnistía, y que lo que han hecho con esta negociación de última hora que se ha cerrado ahora es garantizar que también van a quedar cubiertos por esta amnistía, que a su parecer, pues tal y como estaba redactada, tenía unos flecos que les hacía que no podían firmarla, y que ahora pues han llegado a un acuerdo definitivo sobre la amnistía para poder llevar a cabo la investidura en los próximos días. Dicen que el acuerdo total de investidura aún no está, que faltan algunos flecos en los temas más económicos, pero vamos, desde el momento en el que lanzas un comunicado de estos a las 10:15 de la noche, en los próximos días, efectivamente. Guillermo Lerma, vamos a sacar la calculadora. El PSOE tiene ahora mismo sus votos, tiene los de Sumar, tiene los de Bildu, que ya al día siguiente del resultado electoral se comprometió públicamente a votar a favor, y ahora suma los de Esquerra. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos diputados le faltan para esa suma necesaria para una investidura? Pues mira, sacando rápidamente la calculadora, Aimar, votos a favor, a la espera de que se cierren esos flecos, pero como decía, se puede dar ya por hecho ese apoyo de Esquerra. Tienen los 121 del PSOE, los 31 de Sumar, los 6 de Bildu y los 7 de Esquerra. Estos son 165 votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Negociando el PSOE en este momento está 14 votos, los 7 de Junts, los 5 del PNV, el voto del BNG, y a la espera de saber también qué hace Coalición Canaria. Su diputada ya dijo en su momento que como mucho podrían llegar a la abstención, aunque hay que ver qué hace Cristina Valido y qué hace Coalición Canaria, porque ese voto también es importante, no tanto para la investidura, pero sí para la legislatura, porque puede cambiar esa mayoría y los votos que hacen falta para ir sacando las leyes. Y en contra están los votos de PP, Vox y UPN, que son 171. Así que en este momento el PSOE sigue negociando 14 votos, los de Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria, que también son necesarios para sacar adelante esa investidura, pero da un paso importante con el cierre del acuerdo con Esquerra esta noche. Hay que recordar, Aimar, que Sánchez ya mantuvo también una conversación telefónica con Oriol Junqueras hace unas semanas, que se comunicó por ambos partidos y en la que pidió ligar la investidura a los presupuestos y que Esquerra garantizase también una cierta continuidad y estabilidad del gobierno de coalición, porque esta es una primera batalla que hay que servir, la de la investidura, lograr los apoyos para sacar adelante el gobierno, pero después van a venir muchas más, porque van a ser necesarios todos los votos, todo el tiempo, como hemos recordado durante todas estas semanas. En esa conversación que mencionabas, Guillermo, en esa conversación del presidente y candidato a la reelección Pedro Sánchez con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, Sánchez le pidió estabilidad a Junqueras, pero recordarás, bueno, claro que lo recuerdas, Guillermo, como horas después, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, salió diciendo que de acuerdo de legislatura nada de nada, que ellos iban a negociar un acuerdo de investidura. Es cierto que el comunicado que han enviado esta noche, el comunicado conjunto entre PSOE y Esquerra, en ningún momento se habla de acuerdo ni de investidura ni de acuerdo de legislatura, que es una diferencia sustancial, pero sí que en el último párrafo hablan de pactar cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la legislatura. O sea, no hay un compromiso explícito de un acuerdo de legislatura, pero sí que se emplazan las dos partes para pactar cuestiones a desarrollar durante la legislatura. Así que digamos que esta concertación no es solo para la votación de investidura. Eso es, el PSOE quería cerrar una hoja de ruta no solo para esa investidura, sino para poder sacar adelante políticas durante los 4 años que aspira a que dure esta legislatura, pero también Esquerra viene recordando durante estas semanas que en la carpeta de la amnistía no es la única que quiere cerrar, también cuestiones sociales y económicas importantes para Cataluña, como todo el tema de las cercanías, de los rodalías de Cataluña, así que vamos a ver seguramente cómo en ese acuerdo que se tiene que cerrar, que van a cerrar
cerrar los equipos negociadores en las próximas horas, también hay otras cuestiones, y es verdad que el PSOE ha puesto también el acento en eso, en que no quiere solo sacar el gobierno, no solo garantizar la investidura de Pedro Sánchez y la continuidad del gobierno de coalición, sino también cerrar una hoja de ruta para avanzar en las políticas que durante estos años ha venido desplegando el gobierno y en las que también Sumar viene insistiendo que hay que seguir avanzando durante los próximos 4 años. Así que conoceremos el detalle de la ley de amnistía, que digamos es el nudo central, pero también del resto de cuestiones que se tienen que cerrar con Esquerra y con el resto de grupos parlamentarios en los que se va a apoyar el Ejecutivo. Nos vas contando cualquier novedad a lo largo de hora 25, Guillermo. Hasta ahora. Hasta luego, gracias. Esto es lo fantástico de las noches informativas de radio, que se le ponen a uno patas arriba cuando menos se lo espera. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Diego Garrocho, buenas noches. Buenas noches. Palomera, tu análisis. Bueno, la verdad es que estoy intentando digerir este anuncio repentino, ¿no?, a estas horas de la noche y después de los días que llevamos atornillando tanto a los negociadores de Esquerra como del propio Partido Socialista. Me sorprende que hablen solo de acuerdo para la amnistía y que hayan dejado abierto todo lo demás. Hombre, hubiera sido más noticioso que hubieran roto la negociación porque no habían llegado a un acuerdo para la amnistía. Dábamos por descontado que esto estaba prácticamente cerrado y que los flecos que quedaban no tenían que ver tanto con la amnistía, sino con otras exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Igual es fruto de del enfado, ¿no?, que todos los periodistas tenemos a estas horas después de haber estado durante todo el día pedaleando. Pero me pregunto si tiene algo que ver este anuncio con que Esquerra Republicana de Cataluña ha sido de los partidos políticos que hoy no tenía nada que celebrar en el Congreso ni cometido parlamentario alguno, puesto que no ha asistido a la jura de Leonor de la Constitución y que ha tenido interés en hacernos este regalo a última hora de la noche. No lo sé, igual, reconozco, igual es fruto del enfado que tengo por haber estado durante días y sobre todo en el día de hoy pedaleando con esta historia y no haber rascado absolutamente nada y habernos encontrado de sopetón con esto. Pero es cierto que todo el mundo daba por descontado que esto estaba ya cerrado y lo único que hace es precipitar aún más la fecha para la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?, que yo creo que ya todos tenemos claro que va a ser la próxima semana, más bien tirando hacia finales de la semana, que no el 7 y 8, como se había dicho, puesto que el rey está fuera de España, en Dinamarca, el 6, 7 y 8, y no regresa hasta el 8 por la tarde. Por lo tanto, si se celebrara el 7-8, la presidenta del Congreso no podría ir a Zarzuela a comunicarle el resultado de la votación en el Parlamento. Bueno, en fin, que ya esto de las fechas... Sí, son las fechas que estamos barajando. 8-9 ¿no? es lo que estamos barajando en la última tómbola para buscar una fecha adecuada para investir a Pedro Sánchez. Garrocho, tu análisis. Para mí la noticia está más en el Partido Socialista que en Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no se ocultan, los conocemos bien y además son muy claros en sus planteamientos. Esta misma mañana han firmado un manifiesto que rezaba ni monarquía ni constitución. La sorpresa, o creo que el encaje, es más complejo en el caso del Partido Socialista, que genera o que proyecta una serie de estímulos que parecen contradictorios. Ayer nos encontrábamos la foto de Santos Cerdán junto con Puigdemont al lado de una urna opaca, de una de esas urnas que sirvieron para generar o para gestar una de las mayores afrentas a la democracia. Hoy hemos visto reconciliarse o intentar reconciliarse con los signos democráticos y constitucionales en un ejercicio de normalidad, donde hemos visto a gran parte, digamos, de los diputados y senadores aplaudir en un país dividido durante más de 3 minutos a esa jura de la Constitución, donde se sometía a la monarquía al imperio de la ley. Y no han podido aguantar ni siquiera un día y antes de que termine la jornada de hoy, han accedido a que se proyecte, insisto, uno de los acuerdos que llevan implícitos una afrenta, a mi juicio, del Estado de Derecho, e insisto, con un partido que en el día de hoy ha firmado un manifiesto que llevaba en el frontispicio el lema ni monarquía ni constitución. Cuesta mucho, o creo que hacer coherente en un mismo corazón de un partido que fue, ha sido y quizá vuelva a ser institucional como el Partido Socialista, ¿qué quiere ser? Si el de la foto, efectivamente, de Santos Cerdán, el de hoy en el Congreso de los Diputados o el de este acuerdo. Bernabé. Al final, creo que lo que dices ser y lo que acabas siendo, lo digo por lo que dices de Esquerra y el republicanismo, y ayer por la foto de Junts y las urnas en el 1 de octubre, lo marcan los límites de lo real. Es decir, estamos en un momento en que todo el mundo, y esto es sin duda alguna
positivo para el desarrollo del acuerdo, porque ya todo el mundo quiere aparecer en el acuerdo. Hasta hace muy poco tiempo la gente no quería, empezando por Sánchez, ni siquiera que se le relacionara. Cuando todo el mundo empieza a tomar esta celeridad que hasta hoy martes por la noche pues, sacan el acuerdo, ¿no? Es porque ya todo el mundo da por hecho que esto va a ir para adelante y nadie quiere perder su lugar en el momento. Pero aparte de esto, fíjate que al final a Junts ayer que presentó con ese detalle de la foto la escenografía de la unilateralidad. Nosotros seguimos aquí, dicen a sus votantes, a su gente, ¿cuál es la realidad? Que han vuelto a la bilateralidad porque ya estaban negociando con un partido como el PSOE. Es decir que, claro que ellos pueden decir lo que son, pero los límites de lo real al final les sitúan de nuevo, y esto es novedoso desde hace 5 o 6 años, de nuevo en lo que es la negociación con otro partido. Lo mismo que ocurre con Esquerra, que hombre, no es sorpresa su republicanismo cuando lo llevan siendo 100 y pico años, ¿no? Entonces, en ese sentido, poco asunto. Creo que ahora entramos en lo importante, porque hemos tenido un mes de octubre donde las derechas han fracasado en su intento de calentarlo, ¿no? Ha sido un mes de octubre frío, lluvioso, pero lo importante ahora sobre todo es que Sánchez se enfrenta a su investidura y explique exactamente el porqué y el porqué ahora. Esto es lo esencial, ¿no? Va a tener que explicar qué es la regresión, pero sobre todo creo que va a tener que explicar alguna idea que es complicada, que algunas veces lo sensato no encaja con lo deseado. Hay mucha gente que sabe que creo que no se merecen la amnistía o piensa que no se merecen la amnistía, pero Sánchez tendrá que explicar que aunque no se la merezcan, lo mejor para el país es que la tengan y que esa amnistía, ese olvido penal, para lo que valdrá no será solamente para olvidar los delitos, sino también para olvidar a los que han cometido el delito y arrinconarles en la historia, ¿no? Creo que por último, yo no sé lo que piensa la mayoría de este país. Pues estamos siempre con España, piensa, yo no tengo ni idea. Pero lo que sí intuyo es que la mayoría de la gente ha vivido de espaldas a esto, no le hace demasiada gracia lo de la amnistía, pero le hace menos gracia la excepcionalidad de los días de 2017. Ahí ninguno queremos estar. Y creo que es el momento de que arrinconemos las banderas y empecemos a hablar de los verdaderos problemas del país. Sí, bueno, yo también soy partidaria de que dejemos de solemnizar tanto con las palabras, que ya hemos tenido bastante solemnidad en el día de hoy en el Congreso, porque cuando hablamos de forma solemne de afrentas a la democracia, en 45 años afrentas a la democracia ha habido varias. Por recordar una que creo que alguna vez la hemos recordado aquí, es la Operación Cataluña. Esa sí que fue una verdadera afrenta a la democracia. Yo que soy bastante partidaria de ese camino del reencuentro que ha esbozado. La Operación Cataluña, perdona Palomera, para los oyentes. Para que lo entiendan los oyentes, fue la quiebra del Estado de Derecho, de una creación de una policía mal llamada Policía Patriótica, por la cual un gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, utilizó los recursos del Estado, incluidos los fondos reservados, para espiar y para destruir al adversario político, en este caso al independentismo, pero también a Podemos. Eso sí fue, desde mi punto de vista, una afrenta a la democracia, y esto fue antes del 1 de octubre, recordemos, que hay que subrayarlo siempre. Bueno, yo decía que soy bastante partidaria de ese camino del reencuentro que ha esbozado tímidamente el presidente del gobierno, pero reconozco que la foto de ayer es muy difícil de digerir. Creo que el Partido Socialista debió de negarse a que le retrataran bajo esa imagen que ellos luego cortaron el encuadre, pero en el que se reivindicaba clarísimamente con esa imagen simbólicamente la legitimidad del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, que fue ilegal. Por lo tanto, yo creo que ese paso el Partido Socialista no debió de darlo ayer, y tampoco el recuperar el tratamiento de presidente, como hizo en el comunicado que mandó a última hora de la noche para Carles Puigdemont, cuando hace 5 meses hablaba como un prófugo le llamaba prófugo de la justicia, y ahora ya no es ni siquiera es presidente, sino que es presidente de la Generalitat. Bueno, a mí esto me cuesta digerirlo, sinceramente, lo reconozco, y soy partidaria del reencuentro, de la amnistía, de todo lo que pueda desinflamar el clima político de este país en los últimos años. Y luego hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que cuando abrazamos la Constitución con ese ardor y ese entusiasmo, debemos de recordar que tan
dentro de la Constitución está hoy el acto al que hemos asistido en el Congreso, es decir, la jura de la princesa de Asturias de la Constitución para garantizar la continuidad de la corona, como es Constitución también el artículo 99, que es el que pauta al candidato a la presidencia del Gobierno a buscar los apoyos que necesita en el ámbito parlamentario para ser presidente del Gobierno. Por lo tanto, esto de utilizar la Constitución y besarla y abrazarla y darse golpes de pecho con la Constitución continuamente, solo cuando se habla de unos artículos y no de otros, a mí me parece que deberíamos empezarlo a dejar un poquito de lado y desinflamar un poco el debate. Garrocho. No, yo en eso estoy de acuerdo. Quiero decir, con la Constitución no hay que darse golpes ni hay que hacer cosas raras. Hay que cumplirla y hacerla cumplir. Y algunos hemos tenido el honor, efectivamente, de hacer ese juramento, y es algo que yo creo que es especialmente importante. Y efectivamente, tanto el 99 como cualquier artículo, en eso estoy absolutamente de acuerdo, tiene que exigirse su radical cumplimiento. Con respecto a la amnistía, se ha hablado, se ha dicho prácticamente de todo. Yo sí tengo dudas, o sí quiero enmendar, o sí sospecho que no es del todo cierto cuando se dice que el presidente del Gobierno ha cambiado de opinión y que 11 ministros que dijeron que era ilegal ahora van a creer que es legal. Yo creo que ese cambio de opinión no se ha dado, sino que simplemente nos encontramos en una circunstancia de urgencia política donde se está dispuesto a tragar con algo tan excepcional como es una amnistía. Y creo que si se pensara que la amnistía es algo justo, nos la encontraríamos seguro si hubiera repetición electoral y se plantearía en los programas electorales. No ocurrirá. Pero creo que también si hubiera una convicción moral, es decir, si hubiera una convicción real de cuál es la idoneidad de esta amnistía, se podría haber preguntado a la militancia del Partido Socialista claramente, y no se ha hecho. Se ha hecho de una manera profundamente opaca. La pregunta que se ha expedido a la militancia socialista es si se le da un cheque en blanco para generar efectivamente acuerdos. No se ha mencionado. Yo creo que es una medida radicalmente excepcional. Yo creo además que merece la pena enmendar esa consideración de que hay que desinflamar y que por lo tanto a quienes cometieron delitos hay que olvidarse los delitos. Para desinflamar lo que hay es que perseguir los delitos. Y los delitos políticos, o como se pretende decir, los delitos perpetrados por políticos no son menos delitos, ni dejan de serlo, ni son delitos que puedan ser menos graves. Todo lo contrario. Yo creo que un país que se rige efectivamente por principios, y aquí sí me sirvo de la tradición republicana en su sentido más noble, el de Cicerón, el de Maquiavelo, el que reivindica el imperio y la igualdad ante la ley, ese republicanismo que a mí me interesa todo y sobre el que podemos conversar, es el que exige que seamos todos iguales y sometidos al derecho. Yo no recuerdo ni un solo programa electoral del Partido Popular, ni del Partido Socialista tampoco, que incluyese los acuerdos que posteriormente alcanzaron cuando no tuvieron mayoría absoluta en las urnas al pactar con el independentismo, el nacionalismo vasco catalán. Ni uno solo. No recuerdo ningún apéndice en los programas electorales del Partido Popular que hablara de la cesión, del mayor tramo de cesión de IRPF que se hizo a Cataluña en el año 96. No lo recuerdo. Y otras muchas cesiones que hizo el gobierno de José María Aznar y posteriormente el de Mariano Rajoy, cuando necesitó los votos tanto del PNV como de la vieja Convergencia y Unión. Esto de exigir a unos lo que no se exige a otro, en democracia no es bonito. No es bonito. Si tuviéramos la misma vara de medir para todos, fenomenal, lo aplaudiríamos, pero no es así. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en si la amnistía es buena o no es buena para la convivencia de este país y para que probablemente se desinflame uno de los problemas más graves que ha tenido esta democracia en materia territorial. Pero por lo menos empecemos a aplicar las mismas reglas de juego a todo el mundo y a analizar a todos los partidos políticos desde el mismo ángulo, con el mismo prisma y con las mismas condiciones. Yo me conformaría con eso. Y luego, además, sin utilizar palabras gruesas, ¿sabes? Porque esto ya no me estoy refiriendo a ti, ¿no? Pero estas palabras que he escuchado hoy en los pasillos del Congreso o en el patio del Congreso de la humillación, la traición a España, etcétera, 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 a mí ya me aburre, sinceramente. ¿No sabéis cuál creo que es la prueba de que la amnistía funcione o no funcione en términos políticos? Si en 2024, en enero, el apocalipsis semanal que anuncia la derecha se centra, por ejemplo, en las medidas laborales nuevas que este próximo Ejecutivo va a poner en marcha. Si eso está sucediendo, ha funcionado. Ahora, si seguimos hablando de este asunto y los independentistas toman esto como una manera de volver a las andadas, cosa que les va a resultar muy difícil porque, como decía antes, el principio de realidad es al final lo que les marca no poder hacerlo, y Cataluña no está ahora como estaba en 2017, esto habrá sido un éxito político, evidentemente un éxito político arriesgado. Pero decía que Cataluña no está ahora como en 2017
Y está bien recordar que 2017, octubre, fue un momento excepcional. Creo que el más peligroso que todos los que estamos en esta mesa sentados hemos vivido. Aquel octubre fue muy peligroso. Estuvimos cerca del abismo en muchos aspectos, ¿no? Y entonces yo por eso creo que está bien recordar exactamente, muy brevemente, que llegamos a ese punto enormemente peligroso. En primer lugar, porque los independentistas quisieron llegar ahí, y quisieron llegar ahí por una mezcla de circunstancias que, bueno, pues, entre intentar tapar su corrupción, una escapada hacia adelante y sobre todo una situación de ilegitimidad que la crisis del 2008 económica al final fue permeando en las instituciones. Pero para llegar ahí no fueron solamente los independentistas los que pusieron las piezas para llegar a ese punto. Yo mantengo que la derecha nacional en este país no le importó en absoluto caminar hacia el choque de trenes. Y de hecho, fijaos que hoy, cuando veía a Felipe VI dar los discursos en torno a la jura de la princesa de Asturias, recordaba que muchos comentamos que aquel octubre fue para Felipe VI su 23F, y que algunos creyeron ver o creyeron pensar que eso iba a ser bueno para el nuevo rey. En definitiva, cuando se empezaron en la primera década de este siglo a denunciar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña, cuando se empezaron a plantear boicots, cuando se empezó a calentar diariamente desde tribunas periodísticas, escritas, radiofónicas, todo lo que era una situación para encender aún más esa especie de tensión entre Cataluña y el resto de España, se estaba buscando llegar al choque de trenes. Y todo eso, esa excepcionalidad, es precisamente la que ahora hay que encajar y la que hay que enfrentar de alguna manera. No es lo más agradable, desde luego, pero alguien tenía que hacerlo. Hora 25 en Ser Podcast. Esta noche con Daniel Bernabé, con Esther Palomera, con Diego Garrocho, analizando la trascendencia del acuerdo que han anunciado hace solo unos minutos ya, noche cerrada, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, sobre el contenido de la ley de amnistía. Es un acuerdo que ellos dicen que es un avance decisivo hacia el acuerdo para la investidura y para la legislatura. Un acuerdo, un comunicado conjunto en el que no anuncian exactamente los términos del acuerdo, no concretan en qué se han puesto de acuerdo respecto a la ley de amnistía, pero claro, estamos hablando de un acuerdo entre PSOE y Esquerra. Habrá que ver hasta qué punto Junts asume como propia la redacción de esa ley de amnistía que hayan podido terminar de perfilar esta tarde Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la llamada de teléfono que han tenido. Ayer sucedió esa reunión en la que todos dábamos por hecho que quedaba ya absolutamente encarrilado el acuerdo de PSOE y Junts. A esta hora de la noche no hay motivos para pensar otra cosa, pero es cierto que habrá que estar muy pendientes de qué señales emiten desde Junts como partido y desde el entorno de Puigdemont acerca de los términos en los que se haya podido cerrar este acuerdo PSOE y Esquerra sobre la ley de amnistía. Hoy, horas después de esa reunión en la sede de Junts, en el Europarlamento, esa reunión en la que Puigdemont y su equipo tuvo a bien cascarle una foto enorme de una urna al número 3 del Partido Socialista, horas después de esa foto, hoy en el Congreso, en la jura de la princesa Leonor, ha sido llamativo ver cómo muchos diputados del PSOE esquivaban micrófonos, como aquellos jugadores del Grand Prix que estaban dentro de los bolos, cuando venía la bola se iban de un lado para otro. Así estaban hoy esquivando los micrófonos. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Aimar. Hoy por el Congreso de los Diputados nos hemos encontrado dos tipos de diputados. Aquellos que entraban en la Cámara Baja con la cabeza agachada y paso veloz, sin querer hablar porque hoy no era el día. Es verdad que se acumulan las fechas. Y los que enfilaban la calle Zorrilla mirando a los periodistas con ganas de comerse el micrófono. Ayer el Partido Socialista... El motivo de este dispar criterio no era otro que una pregunta. Le queríamos preguntar, por favor, por esa fotografía de ayer que vimos de Santos. Porque hoy era un día para la princesa Leonor, pero también para preguntar por la foto, la famosa foto, la foto de Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Bruselas, que ha sido la comidilla de diputados, ministros y periodistas. Y es para muchos esa foto el paso definitivo para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno en los próximos días. Y es ahí donde el Partido Popular pone el foco, una imagen para los populares que es vergonzosa. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado... Hablaba Feijóo sobre la foto, la amnistía y la investidura, por ese orden. Como ordenado también ha sido en sus respuestas Felipe González cuando le hemos preguntado por la famosa imagen. ¿Qué le parece la foto de ayer en Bruselas?
que quedaron muy apropiados. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, ¿usted se hubiese hecho esa foto? ¿por quién me toma? Pero volviendo a la foto y a su significado, también hemos estado con uno de sus protagonistas, con Santos Cerdán, con el número 3 del PSOE, que la ha comentado con los periodistas. Dice que el encuentro fue correcto, duró 1 hora y surgió porque creen en el diálogo. Un mensaje corroborado por pesos pesados como José Luis Ábalos o Carmen Calvo. Forma parte de la normalidad de un país que después de unas elecciones quiere, debe y necesita tener pronto gobierno. Y es que llevamos muchos días diciendo que vamos tarde. Y tenemos también otras tareas, que es procurar un gobierno que surja de las elecciones que hemos tenido en julio, ¿no? Y es que la investidura de Sánchez y el registro de la ley de amnistía, aunque vayan por caminos separados, tienen vasos comunicantes. De ahí que las fuentes socialistas confirmen que la ley llegará cuando se cierren los acuerdos con los potenciales socios, sin descartar registrarla en próximos días, mientras que para la investidura son claros. A partir del domingo, cualquier día es bueno. Muy probablemente 8 y 9 de la semana que viene, es lo que están ahora barajando los diputados del Partido Socialista. Respecto al registro de la ley de amnistía, en el comunicado que ha enviado el Partido Socialista y Esquerra Republicana esta noche, que es un comunicado de 4 párrafos, en el segundo dicen: la ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. ¿Se puede interpretar de aquí que será previo a esa votación de investidura? Sí, eso es lo que hoy fuentes socialistas nos han confirmado, o nos han sugerido, mejor dicho. Los de Puigdemont pedían un pago por anticipado que desde el Partido Socialista no veían, la medida en que es muy difícil de justificar el trámite de una ley de amnistía, que es el pago a una investidura, en definitiva, antes de que eche a andar esa legislatura o antes de que fuera investido. Y luego tampoco veían con mucha claridad, que era otra de las exigencias de Junts, el trámite de urgencia, porque es difícil justificar el trámite de urgencia. ¿Cuál es la fórmula que han encontrado? Registrar antes la iniciativa, pero además registrarla con la firma de todos los grupos parlamentarios que vayan a apoyar la investidura. Así se socializa el desgaste y se garantizan que no va a haber presentación de enmiendas ni correcciones. Erosión mancomunada, está bien sí, eso. Sí, se socializa el coste de la ley. Y yo creo que eso se va a presentar de forma inminente en cuanto se anuncie el acuerdo, que va a ser cuestión de días, tanto con Esquerra Republicana de Cataluña como con Junts. Yo me aventuro a decir que incluso a principios de la próxima semana podríamos ver cómo se está registrando ese texto. Garrocho. Es impresionante, yo es que sigo fijado en el hecho de que estemos viendo a diputados y a fuerzas políticas que están legislando, que están utilizando el poder legislativo para su propio beneficio personal. Es decir, que no estamos hablando de una opción ideológica. No hay nada de socialdemócrata en emplear la norma para beneficios personales. Si esta efectivamente fuera una ley noble, si fuera una ley que se podría exhibir, si fuera una ley de la cual se sintieran orgullosos, sería una ley que efectivamente el Partido Socialista llevaría, aunque tuviera 180 escaños. Si este abrazo, si esta pacificación efectivamente fuera noble, insisto, creo que si tuvieran 180 escaños lo harían exactamente igual y sobre todo no sentirían vergüenza al preguntarlo y sobre todo, y vuelvo a doblar, cuando estamos señalando aquí que hay que mutualizar ese desgaste, es porque sabemos que hay un desgaste, porque nos estamos encontrando no simplemente con una mala praxis jurídica, no con una ley más o menos excepcional, nos estamos ocupando de algo que es un hecho absolutamente inédito dentro de nuestra democracia. Y sabemos además que no cuenta con el aval de gran parte de la sociedad española y muy probablemente de los militantes del Partido Socialista. Yo creo que nos acercamos hacia un abismo, yo creo que se está pensando en un corto plazo, que si sale mal, el coste para el Partido Socialista a largo plazo puede ser muy dañino, pero sobre todo nos estamos encontrando en un escenario que se prometió que no íbamos a llegar a él. La pregunta es, ¿cuánto vale la palabra del presidente del gobierno si le volvemos a escuchar decir esto no va a ocurrir después de que esta amnistía, que había anunciado que no ocurriría, está ocurriendo? Ese último desgaste que solemos saldar con, faltará la palabra, liquidar la palabra, es que en este momento lo que nos estaríamos encontrando es que la palabra del presidente del gobierno no vale nada. Ya no vamos a poder tranquilizarnos cuando diga no va a haber referéndum. Ya hemos visto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacer exactamente lo contrario de lo que un día anunció que jamás ocurriría y que 11 de sus ministros dijeron no simplemente que es algo injusto, sino que era algo ilegal. Pero el beneficio personal, y diría que el oportunismo electoral hubiera ido por otro camino, porque estamos de acuerdo en que esta es una situación especialmente difícil de llevar a cabo
encajar y de legislar a propósito de ella. Sánchez lo hubiera tenido fácil en otra situación, que hubiera sido escenografiar un cierto diálogo con Junts y con Esquerra quizás, y haber dicho no, voy a elecciones, porque a no ser que estos señores se plieguen a tal y cual, yo no voy a firmar este acuerdo y vamos a ir a elecciones. Esto, lo que hubiera sido, es sin duda alguna positivo en términos electorales para el PSOE y para Sánchez. Esto hubiera sido lo fácil. Y creo que sí, efectivamente, si los trackings internos del PSOE les hubieran dado una victoria, es lo que habrían hecho. Yo creo que hubiera sido, sin duda alguna, muy beneficioso para el PSOE en términos electorales haber tomado esta opción. Pero la cuestión es que el problema hubiera continuado. Porque, insisto, esta excepcionalidad de la que hablamos, que obviamente esto es excepcional porque los hechos que nos enfrentamos en 2017 así lo fueron. Si no, no hubiéramos tenido que llegar nunca a este punto. Pero el problema es que cuando buscamos únicamente el merecimiento de la amnistía en una parte, nos olvidamos que la otra contempló Cataluña como un posible Belfast, con calles ardiendo, para tener disciplinado al resto del país. Porque cuando en un país existe un conflicto nacional interno, lo que se hace es que todos los demás temas pasan a un segundo plano. Y estábamos en una década donde los conflictos sociales habían tenido un protagonismo inédito hasta que llegó ese momento. 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo interpretas tú, Enric, los términos y el momento de este acuerdo con el que se anuncia el pacto entre PSOE y Esquerra para la ley de amnistía? Bueno, pues creo que estamos yendo en dirección a la sesión de investidura, que posiblemente pues podría ser que tuviese lugar la próxima semana, por lo que se va conociendo. Creo que hay un cierto plan escénico, fijémonos bien, es decir, el fin de semana pues Pedro Sánchez anuncia que va a apoyar y va a promover una ley de amnistía ante el Comité Federal del PSOE y por lo tanto introduce la cuestión en la pregunta que a lo largo de esta semana pues están votando los militantes socialistas. Después se produce la visita del viaje del secretario de Organización del PSOE a Bruselas, Waterloo concretamente, para hablar con Carles Puigdemont, una imagen pues que tiene un significado político muy preciso y que ha sido objeto de numerosísimos comentarios. Y ahora hoy mismo, sin esperar a mañana, se produce este comunicado anunciando el acuerdo con Esquerra Republicana. Y a su vez, a lo largo de la tarde, Junts ya ha a entrever pues, que está cerca del acuerdo y que lo va a someter a la votación de sus militantes, es decir, las piezas del puzzle parece que van encajando y me da la impresión de que hay una cierta, como diría yo, una cierta planificación de los mensajes. Posiblemente mañana ya se produzcan más mensajes. Por lo tanto, estaríamos ante el tramo final de esta negociación y que puede conducir pues a un debate de investidura la próxima semana. El acuerdo con Esquerra tiene su importancia por un motivo, porque se había especulado mucho sobre la actitud que podía adoptar Esquerra al final, en el sentido de que el protagonismo de la negociación giraba mucho alrededor de la figura de Puigdemont. Todos sabemos pues que Junts y Esquerra Republicana son dos partidos que comparten algunas ideas, pero que básicamente son dos partidos que compiten con bastante intensidad en Cataluña y que por lo tanto si Esquerra se sentía marginada a la negociación eso podía producir una radicalización de última hora de Esquerra Republicana. Parece que eso no ha sido así, por lo tanto la impresión que tengo en estos momentos es que las piezas van encajando. Enric, te esperamos mañana aquí en Hora 25. Aquí estaremos. Buenas noches. Buenas noches. Acaba de escribir la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha escrito: con nocturnidad y alevosía nos anuncian esta noche que Esquerra ya considera colmadas sus expectativas sobre la amnistía. Los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva, y el PSOE arrodillado. La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas. Este es el mensaje de la secretaria general del Partido Popular. Para ir desinflamando, ¿no? El mensaje es para ir desinflamando. Hombre, Esquerra no ha colmado sus aspiraciones en la medida en que el comunicado dice que todavía el acuerdo no está cerrado, que es un acuerdo puntual solo sobre la ley
sobre la ley de amnistía. Respecto a la amnistía, Claro, cuando el sí. comunicado dice que están colmadas las aspiraciones de las dos partes. Sí. Y preguntabas por la respuesta de Junts. Junts es verdad que en este momento está emitiendo el mensaje de que este no es su acuerdo, que ellos todavía no han alcanzado un acuerdo en lo que respecta a la amnistía. Es probable, como decía Juliana, que en las próximas horas y días asistamos a una cascada de declaraciones, acuerdos puntuales o acuerdos globales, hasta llegar al lunes. Bueno, este mismo viernes hay junta y mesa en el Congreso de los Diputados. Se especula con la posibilidad de que ahí pueda anunciar la presidenta de la Cámara incluso la fecha de la investidura, por lo tanto, es que esto está ya hecho, ¿no? Más allá de que se intente forzar una escenificación particular con Esquerra y luego con Junts y luego con el conjunto de los grupos que van a apoyar la investidura de Sánchez. Pero después de la intervención que tuvo el presidente del Gobierno ante el Comité Federal de su partido, yo creo que todos dábamos ya por hecho que esto estaba absolutamente desencallado, que era cuestión de ir limando los últimos flecos y que la posibilidad remota, pero muy anhelada por el Partido Popular de una repetición electoral, se alejaba por completo. Hora 25. Ser Podcast. Y vamos a actualizar lo que sabemos del bombardeo israelí sobre el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza a última hora de hoy, un bombardeo con decenas de muertos y heridos. Israel confirma que han sido ellos los que han lanzado las bombas, dicen que querían matar a un comandante de Hamas que estaba, dicen, en un centro de operaciones subterráneo. Es la tragedia de la guerra, es lo que ha contestado un teniente del ejército israelí a un periodista de la CNN que le ha preguntado si cuando han bombardeado ese campo de refugiados sabían que allí había civiles, hombres, mujeres, niños inocentes. Y ha dicho, es la tragedia de la guerra. Israel confirma que han sido ellos, pero las imágenes que recibimos de allí son terribles. Empiezan a llegar las condenas de países de la región, de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola de nuevo, Pablo. Hola de nuevo, Aymar. La condena más relevante hasta ahora quizás sea la de Qatar, el país que, como sabéis, está tutelando las conversaciones para un posible alto el fuego de esta guerra y que ha advertido esta noche de que ataques como este en el campo de refugiados de Jabalia puede arruinar todo el trabajo de mediación realizado hasta ahora, principalmente para la liberación de los secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Hay protestas en las calles de ese emirato, también en países como Líbano y más lejano como Bolivia, que ha anunciado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel después de este ataque. Sigue siendo muy pronto para conocer el alcance de esta masacre. En el campo de refugiados de Jabalia, en el que viven más de 100.000 personas, las bombas israelíes han afectado a un área densamente poblada con edificios apilados en pocos metros cuadrados, algunos de los cuales han quedado reducidos a escombros. Lo único que a esta hora se ve en esa zona son varios cráteres de las bombas israelíes, en torno a los cuales se acumulan varios palestinos buscando a posibles supervivientes con sus propias manos. De momento, el director del hospital donde están llevando los cuerpos de las víctimas mortales y también los heridos ha dado una primera cifra de 50 muertos y decenas de heridos, la mayoría mujeres y niños, pero como te decía, es complicado hasta ahora conocer el alcance de la masacre a la vista de la cantidad de edificios que se apilaban en esa zona del campo de refugiados. Pablo, esta es la última hora respecto a Gaza. Tú hoy has estado además en Cisjordania, donde también sigue aumentando la tensión. Has hablado con la madre de un joven palestino detenido por las tropas israelíes sin cargos formales contra él. Hay más de 1.000 palestinos en esa situación, detenidos sin cargos formales, según la ONU, detenidos porque están afiliados a Hamas de forma real o percibida. Exacto, son muchísimos más los que están en las cárceles israelíes, pero nunca antes como ahora había encerrado Israel a tantos palestinos en sus cárceles sin cargos formales. Como decías, son más de 1.000 y uno de ellos es Qusay, de 23 años, detenido por segunda vez en diciembre del año pasado por supuestos vínculos con la yihad islámica. Esta que vais a escuchar es su madre, con la que hablábamos esta hora, se llama Hosson. Cuenta que no ha podido ver a su hijo desde entonces, desde que lo detuvieron en el pasado mes de diciembre, y ahora, después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, denuncia que Israel está infligiendo lo que ella dice que es un castigo colectivo a esos presos palestinos, a presos palestinos como su hijo. Nos cuenta que ahora ni siquiera pueden recibir la visita de sus abogados, que los tienen encerrados en sus celdas. La única vía para saber cómo estaba su hijo es precisamente esos abogados, y ni siquiera ahora están en
contacto con ellos. Su única esperanza es que jamás tenga éxito en su apuesta por negociar un intercambio de los secuestrados el pasado 7 de octubre a cambio de, como dice la organización, limpiar las cárceles israelíes de presos palestinos, de presos como Qusay, aunque probablemente eso ni siquiera erradique el dolor de esta madre. Con este desgarro que percibís nos cuenta el estigma que además de todo sufre ella, sufre su familia en su barrio por la afiliación de su hijo con la Yihad Islámica, una facción enfrentada con Al-Fatah. De hecho tienen sospechas razonables de que Qusay fuera detenido gracias a un chivatazo de un colaborador de Israel dentro de su propio barrio. Pablo Morán, enviado especial de la SER. Gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Aquí en España la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, tendremos que empezar a preparar ya ropa que aguante la lluvia, el viento fuerte y el frío. Y es que llega una nueva borrasca, Ciarán, ese es su nombre, borrasca de gran impacto, de manera que sus consecuencias pueden resultar con grandes complicaciones en algunos puntos del país. De momento se empieza a manifestar ya el viento fuerte y la lluvia intensa en Galicia, donde la próxima noche, a lo largo de la madrugada, se intensificará. Y mañana, en gran parte del país, solo notaremos un aumento de la nubosidad respecto a hoy, de momento sin mucha agua, chubascos aislados. Es más, en el sur, Andalucía, especialmente el Mediterráneo y Canarias, va a hacer más sol que hoy, con temperaturas ligeramente más altas, pero como empezará a soplar el viento, la sensación de ambiente fresco y frío irá a más. Y será entre mañana a última hora y sobre todo el jueves cuando notaremos más esta borrasca, con viento muy fuerte en todo el país y de nuevo mucha atención a los acumulados de agua, de nuevo más de 100, en algunos casos 200 litros por metro cuadrado, en muchos puntos de Galicia, la provincia de León, Asturias y entre Cáceres y Ávila. Gracias, Carbó. Adiós. Para los oyentes que se acaben de incorporar, sepan que la noticia de la noche es el anuncio del acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, acuerdo específico sobre la ley de amnistía, sobre los términos de la ley de amnistía. Han emitido un comunicado conjunto, PSOE y Esquerra, confirmando que han llegado a un acuerdo sobre cómo será la ley de amnistía, pero sin anunciar cuáles son los puntos del acuerdo a los que han llegado, cómo va a ser el redactado de esa ley de amnistía. Dicen que es un paso fundamental para una investidura que parece ya inminente, todo apunta a que será la semana que viene, y con esta noticia termina un día marcado completamente por la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, un día de altísimas dosis de institucionalidad y gestualidad. Inma Carretero, jefa de política de la SER, buenas noches. Hola, buenas noches. En medio de las negociaciones con los independentistas, la Moncloa ha cuidado muchísimo desde el principio la preparación de la jornada de hoy. En su día compareció el ministro Félix Bolaños para explicar la carga simbólica y jurídica de este juramento, y hay fuentes del PSOE que aseguran que este respaldo sin fisuras del Partido Socialista al rey y a la princesa de Asturias sobre todo beneficia a la corona. Dicen que refuerza a la jefatura del Estado frente a los intentos de la derecha de apropiarse de la institución. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra Sánchez por la ausencia de sus socios. No tiene ningún sentido que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto. Realmente Sánchez lleva 5 años marcando con muchísima claridad la diferencia del PSOE con sus socios con respecto a la corona. El PSOE ha frenado 15 peticiones de comisiones de investigación de sus socios, votando al lado de Vox y del Partido Popular, con el que además pactó el decreto de medidas de transparencia de la Casa del Rey, evitando en todo momento que esa reforma tuviera que llegar al Congreso para no abrir el melón de la monarquía en la Cámara. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha participado en todos los actos, no han estado las ministras de Podemos, ni tampoco Alberto Garzón, tampoco los socios parlamentarios, ni el PNV, que es algo que critica especialmente el Partido Popular y que atribuyen a su competición con Bildu en Euskadi. Y hemos visto imágenes que difícilmente se van a dar en esta nueva legislatura. Diputados del PP, como Elías Bendodo, aplaudiendo el discurso de Francina Armengol. ¡Viva España! El Viva España de Armengol lo coreaban con especial fuerza desde la bancada de Vox en un hemiciclo en el que se ha producido hoy un reencuentro intergeneracional con imágenes muy comentadas como la de la fluida conversación de Felipe González y de José María Aznar y un larguísimo y cerrado aplauso de los que hacen época
casi un espejismo en una Cámara tan polarizada como la de esta legislatura. Garrocho, ¿en cuál de las muchas derivadas de lo sucedido hoy en el Congreso y en el Palacio de la Zarzuela pones el foco en primer lugar? Yo me quedaría con esta última referencia que acabamos de escuchar, el que en un país efectivamente muy tensionado, incluso donde se está dando una erosión institucional cada vez más grave, exista la posibilidad de que en el Congreso de los Diputados se dé un aplauso cerrado de 3 minutos y medio, creo que simboliza un contexto en el que cabe una España muy amplia y muy grande. Y creo también, más allá de la normalidad democrática que supone el ejercicio de jura de la Constitución de hoy, que hoy hemos visto un hecho insólito en su solemnidad, pero no simplemente por el rito que se ha señalado, sino porque expresa perfectamente en qué consiste una democracia liberal. El problema de los poderes absolutos no radica en su titularidad, no radica en si el poder absoluto o el titular del poder absoluto es un monarca o es una cámara, sino en su condición absoluta. Las democracias liberales tienen el rasgo de que todos los poderes están limitados. Todos los poderes del Estado, también el legislativo, también el ejecutivo, también el judicial y también instituciones esenciales como la que encarna la jefatura del Estado. Y hoy, y lo recordaba además en su discurso el propio rey Felipe VI, lo que se ha expresado es el sometimiento de la jefatura del Estado efectivamente a la ley y a la Constitución. Y yo creo que esa cuestión, es decir, el asumir, y es una de las grandezas, insisto, del patrimonio constitucional y del patrimonio democrático, de que cualquier poder y cualquier institución debe estar sometida al imperio del derecho, a mí me parece emocionante, ya digo, como demócrata. Bernabé. Yo fíjate que creo que en tiempos donde el cetro de la identidad al final acaba reinando sobre el fondo de las cosas, que Leonor sea una mujer joven es uno de los mayores valores que ahora mismo tiene la monarquía. Es curioso porque hoy veía a la ministra de Igualdad quejarse de que, claro, esto no es feminista. Pensaba, por otro lado, hombre, si al final se ha insistido tanto desde el progresismo que lo importante es lo que cada uno es, pues al final si alguien es una determinada cosa, pues es normal que se saque partido de ello, es lo que hay. Creo que cuando Leonor ha dicho lo de en su discurso, ¿no? Ha dejado una frase de estas que decías tú al principio del programa, que se recordará, lo de confíen en mí. Pido a los españoles que confíen en mí. Pido a los españoles que confíen en mí. A mí me llamó la atención porque precisamente creo que se trata de esto. Se trata de que no se debería tener que pedir confiar en nadie, sino lo que se debería es de poder elegir a quien ostenta ese cargo, por encima de los derechos de cuna y las sucesiones. Y esto, evidentemente, en este día yo me gustaría dejar constancia de ello, porque creo que hay 3 posturas, básicamente, que hoy se han visto, ¿no? Una de ellas, la de Armengol, es la postura progresista. Es decir, bueno, con la monarquía se puede avanzar, la monarquía, de hecho, es el mal menor que se utilizó para mantener a salvo, o mejor dicho, mantener tranquila a la derecha caníbal del 78. Pero comprendiéndolo esa postura, creo que hoy se demuestra que no es así. Creo que el búnker ha vuelto, a pesar de que hay monarquía. Y creo que eso demuestra que como se mantiene a esa parte de la derecha más extrema, donde tiene que estar, es precisamente con la correlación de fuerzas. En el 78 lo esencial no fue la monarquía, sino que fue la lucha coordinada de la clase trabajadora en sus organizaciones, lo que dio posibilidad de un acuerdo mayor, más profundo, más amplio, ¿no? Creo que la derecha hoy, creo que si la monarquía tiene algo malo, lo peor, aparte evidentemente, dejando a un lado, descontando los escándalos de la pasada década, lo peor son sus defensores acérrimos. Hoy se ha visto tanto cortesanismo, ¿no? Se ha visto a los cortesanos de carrera que intentan hacernos vasallos a los demás, y sobre todo este momento del aplauso, que no se acababa, que hasta Felipe VI ha tenido que hacer un gesto con la mano, y incluso Leonor en un tímido gesto, ¿no? Y a mí, ¿Qué le ha indicado la madre? Ha hecho... Después de que lo hiciera el rey. Después de que lo hiciera el rey, ella lo ha hecho, ¿no? Y por último, el republicanismo. Yo me incluyo dentro del republicanismo, y lo digo no porque tenga ninguna importancia, lo digo sobre todo porque en estos momentos de macartismo renacido no está de más tomar postura pública. Pero creo que el republicanismo tiene un problema en este país, y es que solo aparecemos cuando aparece lo monárquico, con lo cual aparecemos como los invitados rebeldes a la fiesta, incluso incómodos, y eso es algo que es muy pesado y que hace
que el proyecto republicano, en vez de contemplarse como algo emancipador, aparezca evidentemente como los que tienen que dar siempre el contrapunto a ese momento que la gente, dependiendo de cómo esté la situación, pues ve con cierta simpatía o con indiferencia. Y para acabar, en el año 2014, las gigantescas manifestaciones, o al menos muy numerosas manifestaciones republicanas que se produjeron, no fueron, por cierto, lo que más inquietaron a la monarquía en aquel momento. Fue la enorme indiferencia y soledad que el coche de Felipe VI se encontró cuando salió del Palacio Real para encontrarse con aquella soledad en las calles de Madrid. Hoy los que dan lecciones todo el rato a todos de todo, que se colgaban la medalla de que ellos siempre habían estado, en aquel 2014 no estuvieron, cabe señalarlo, porque por lo visto lo de ser republicano en aquel momento te situaba fuera del centro del tablero político y polarizaba, y decidieron no estar. Palomera. A ver, yo creo que la monarquía arrastra varios lastres de los últimos años. El primero, por supuesto, la sombra de Juan Carlos I y todo lo que recordamos que hizo durante sus casi 40 años como jefe del Estado. El segundo, desde mi punto de vista, es el discurso de Felipe VI después del 1 de octubre, que no fue el discurso de un jefe de Estado al que la Constitución atribuye un papel de árbitro y moderador, sino que se puso de parte del nacionalismo español, y por lo tanto eso le ganó una tremenda impopularidad, no solamente en Cataluña, sino también en el País Vasco, ¿no? Y luego, creo que lo mencionabas tú también, Bernabé, la apropiación indebida que la derecha siempre que puede hace de esa institución. Flaco favor le hacen las derechas a la institución monárquica cada vez que se intentan apropiar o erigirse en defensores únicos de la corona. Pero es verdad que la monarquía parlamentaria es la piedra de bóveda del modelo constitucional del 78. Ese modelo que la derecha dice que está en riesgo, que quiere romper un gobierno social comunista como el que preside Pedro Sánchez, pero hoy lo que hemos visto en el Congreso ha sido todo lo contrario. Es decir, que la España constitucional, esa que parece que está a punto de demoler Pedro Sánchez, estaba participando y celebrando el símbolo de la continuidad de la institución monárquica. Por lo tanto, yo creo que este discurso de la derecha tan rancio, tan tremendamente egocéntrico y tan apropiador de las instituciones, de los símbolos y todo lo que tiene que ver con la historia compartida de este país, deberían hacérselo mirar. Y sobre todo, que la zarzuela no se dejara utilizar en según qué momentos políticos. Hoy, por ejemplo, ha sido motivo de crítica o por lo menos de observación aguda el que Alberto Núñez Feijóo estuviera sentado durante la cena que se ha ofrecido en el Pardo en la mesa presidencial. El jefe de la oposición no tiene ningún papel en el protocolo del Estado. Ninguno es ninguno. Entiendo que Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante muchos años, pero en realidad en el protocolo del Estado no existe esa figura. Por lo tanto, ¿por qué ese tratamiento? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Que seguro que será motivo de polémica durante los próximos días también. Sí, ha sido impactante esa imagen del almuerzo en el Palacio Real, sí. Es verdad, ha sido en el almuerzo, no en la cena, perdón. Retomando alguna de las cuestiones que se están señalando, con respecto a la apropiación, yo no comparto el hecho de que se pueda apropiar alguien de algo que no es un objeto finito. Yo me puedo apropiar de una botella de agua porque impido que otra persona la use. Pero cuando normalmente se habla de que hay personas que se apropian de la bandera o que se apropian de signos, es de facto un hecho imposible, porque es tan sencillo como que aquel que Llámalo no quiere utilización partidista, Barrocho. Llámalo utilización partidista. En el momento Sabemos en el que todos alguien... de lo que estamos hablando. No, yo de verdad que tengo dudas. Es decir, ¿Ah, sí? Si alguien piensa que hay alguien o que hay otra persona que se está apropiando de algo, es tan sencillo como cogerla. Es decir, que de los signos, de los símbolos, de cualquier cosa que sea iterable, y las instituciones en su dimensión simbólica lo son, creo que esa apropiación se hace imposible. Tampoco creo, no estoy del todo seguro, de que el discurso del rey Felipe VI después del 1 de octubre fuera tomar partido por una de las partes. Vamos. Por lo que tomó partido fue por el imperio de la ley,
que es un valor curiosamente además republicano. Yo por eso me ha interesado tanto lo que decía Daniel Bernabé del republicanismo, que a mí me parece uno de los debates en términos políticos más ambiciosos conceptualmente, porque efectivamente la tradición republicana, yo me confesaría en su sentido más clásico defensor de la tradición republicana, pero creo que el republicanismo cívico, y yo antes mencionaba a Maquiavelo, mencionaba también a Cicerón, creo que hoy queda muchísimo más garantizado por una figura como la de una joven princesa que es capaz de someterse al imperio de la ley, que por un Santos Cerdán posando debajo de la urna de Puigdemont o de manifiestos como los que estamos acostumbrados a ver. Así que yo recuperaría efectivamente ese pulso republicano que se basa en el imperio de la ley, en la confianza pública, y esto de nuevo literalmente lo decía Cicerón, de que es la fe, es la fides, es esa confianza la que hoy pedía la princesa de Asturias, la que genera, digamos, un marco de convivencia que en nuestro caso, efectivamente, y en esto estoy también de acuerdo con Esther Palomera, es la clave de bóveda de nuestro pacto constituyente. Y ahí cabe mucha gente. Y yo creo que efectivamente el signo que supone y que encarna la princesa Leonor hoy ha reunido y ha convocado los afectos y yo creo la convicción, me atrevo a decir, de una España muy, muy grande. En el 78 se buscó que la monarquía tuviera un papel mucho más decisorio en la vida política concreta, legislativa, de lo que tiene ahora. Se llegó incluso a pensar en una monarquía con capacidad de veto legislativo. Me refiero, esto no, nuestra disposición actual no es una disposición actual graciosa o que alguien otorgó, o que esto fue el resultado al final de que la jefatura del Estado tenga las atribuciones limitadas que tiene, como decía antes, producto de una correlación de fuerzas donde la clase trabajadora y sus organizaciones hicieron el trabajo que tenían que hacer para que nuestro país sea una democracia avanzada. La cuestión fundamental es que hoy el republicanismo en este país, si tiene, desde mi punto de vista, razón de ser, no es tanto en cuestión solamente por parte de la jefatura del Estado, si se elige o no se elige o quién la ocupa, sino por ser capaz de poner encima de la mesa un proyecto emancipador que cambie las relaciones de poder y que sitúe un país muchísimo más justo en función de los problemas concretos que tenemos. Tengo 30 segundos, Palomera. Bueno, yo creo que queda poco por decir a lo largo del día de hoy, ¿no? Yo me voy a quedar con que efectivamente, a pesar de los malos augurios y de todos los males que se pueden cernir sobre este país por un gobierno socialista, solo quiero recordar algo que hoy en el diario recordábamos al hilo del acto que se iba a celebrar en el Congreso, y es que al final el único dique que le queda a la monarquía en este país es el Partido Socialista. Porque si el Partido Socialista, que defendió un voto particular en los debates constituyentes en favor de la República y en contra de la monarquía, al contrario que el PC, que votó a favor de ese modelo como jefatura del Estado, hoy, si no fuera por el Partido Socialista, el apoyo del Partido Popular y Vox serían insuficientes para mantener la institución. Dejadme que os cuente una cosa más. ¿Sabéis cómo el Tribunal Constitucional está aplazando la decisión que tiene que tomar sobre el caso de Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos al que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le quitó el escaño después de que el Tribunal Supremo lo condenara por dar una patada a un policía en una protesta en 2014? Bueno, las diferencias entre los magistrados del Constitucional están retrasando esa decisión que va a dar la razón con toda seguridad a Alberto Rodríguez. Eso está fuera de debate. La cuestión es el por qué o con qué nivel de intensidad se va a argumentar que Rodríguez no debió perder el acta nunca. Y sobre todo de quién fue la culpa. Hoy les contamos en la SER el debate que se está produciendo dentro del Constitucional. Es un debate muy intenso. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. El Constitucional amparará y dará la razón al exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, pero hay discrepancias en la propia mayoría progresista que desautorizará la pérdida de su escaño sobre el alcance y contundencia que debe tener esa sentencia. Mientras un sector es partidario de atribuir el error a la mesa del Congreso, criticando que la pérdida del escaño fue desproporcionada, otros magistrados
insisten en poner el foco en el Tribunal Supremo. Afirman estos magistrados, según fuentes del Constitucional, que el Supremo vulneró el principio de legalidad cuando impuso una pena de cárcel de 1 mes y 15 días a Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía. Y el Supremo vulneró la legalidad, aseveran estas fuentes, porque el Código Penal establece que no existen penas de cárcel inferiores a los 3 meses y que si el Supremo la impuso fue de forma artera y con el único objetivo de que el Congreso se viera obligado a retirar el escaño a Alberto Rodríguez. Esta ha sido la causa por la que el Pleno del Constitucional no aprobó la sentencia sobre este asunto la semana pasada y por la que tampoco será abordado en el Pleno de la siguiente. La votación ha quedado pospuesta para una próxima reunión y un buen grupo de magistrados quieren una sentencia contundente que refleje la arbitraria, dicen, actuación del Supremo. Lo expondrán en el fallo o en un voto particular si no logran la mayoría. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La monarquía y la neutralidad. Para aquellos ciudadanos no especialmente monárquicos, lo más significativo de que la princesa Leonor haya jurado la Constitución es que garantiza la neutralidad de la jefatura del Estado. El jefe de Estado, según ese texto constitucional, carece de poder político efectivo. La realidad en la que ha jurado no es perfecta. Hay excepciones. Por ejemplo, que en estos años no se ha cambiado la Constitución para que desaparezca la prevalencia del hombre respecto a la mujer en este asunto. La ausencia forzada de los abuelos de Leonor, Juan Carlos y Sofía, del acto de las Cortes Generales. La ausencia voluntaria de algunos ministros, que se han olvidado que representan al conjunto de la ciudadanía independientemente de su legítima ideología. Y sin embargo, y pese a ello y como ha apuntado la historiadora Isabel Bourdieu, a la princesa se le va a exigir la perfección frente al conjunto de la sociedad. Suerte. La liturgia del acto de hoy hace semejar a la monarquía española más con las monarquías nórdicas que al boato de la monarquía británica, que tuvo que desplegar recientemente todos sus recursos. Recuérdese que los países en los que ejercen esas monarquías son los países de más calidad democrática del mundo. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero es lo que hay. Punto y 25. 1-7 le ha metido la selección española, la selección femenina, a Suiza. Manu Carreño, buenas noches. Y podríamos haberle metido alguno más, pero ahí hemos parado. Ninguno lo ha marcado de los 7. Aitana Bonmatí, la que anoche ganó el Balón de Oro. Ha marcado 2 a Atenea del Castillo, ha marcado 2 a Alexia Putellas, pero ninguno Aitana, que ha sido titular. Anoche estuvo en París. Rápidamente viajó a Zúrich para ofrecer el Balón de Oro a sus compañeras y a la seleccionadora. Hoy ha jugado. Bueno, ahora hablamos con alguna protagonista. Copa del Rey. Y 2 invitados muy importantes que vienen esta noche al larguero, que ahora te los cuento. Ahora los descubrimos en directo, ¿no? Venga, eso es. No me das nada nunca. Nada, nunca, jamás. Ni esto, ni esto. No se ve, ¿no? La radio no se ve, pero ni esto. Esther Palomera. Muy buenas noches. Daniel Bernabé, Diego Arrocho, gracias a los 3. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta el jueves, nos vemos ya el jueves. Mañana están con Pedro Blanco aquí en Hora 25. Descansen. Adiós hasta el jueves. Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.